Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia del pastor Víctor Hernández, quien nos relatará cómo Dios usó una enfermedad para mostrarle el propósito para su vida. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con la historia. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y hoy estamos con la segunda parte de la historia del pastor Víctor Hernández, un hombre que pasó por muchas situaciones negándose al llamado de Dios, y hoy vamos a conocer el desenlace de su historia y por supuesto él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Pastor Víctor, qué placer tenerle aquí en Identidad, en esta segunda parte de conversación donde conoceremos el desenlace de lo que Dios hizo en esos momentos críticos de su historia, del conocer la palabra. Así que felices de que esté nuevamente aquí con nosotros. ¿Cómo está, Pastor? Hola Ángela, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por darme nuevamente la oportunidad de compartir el testimonio acá en Identidad. Así es, quedamos en una parte súper interesante. El pastor Víctor es chileno, está en Santiago de Chile, conoció al Señor allí por influencia de una tía, donde era de otra denominación. Después le invitó a conocer el canal. En el canal Nuevo Tiempo pidió los cursos de Daniel, Apocalipsis. Se interesó allí el pastor Alejandro Bullón de la forma que explicaba, peleó con la pantalla del televisor también. Un resumen ahí cortito en donde quedamos, para contextualizar allí a nuestros amigos y continuar con su historia, con este llamado cuando usted finalmente decide por Jesús mediante el bautismo, para servirle, ser misionero, estudiar teología. Pastor. Sí, bueno Ángela, como estábamos conversando, esto fue un cambio rotundo, de pasar a ser casi seminarista de la Iglesia Católica, específicamente de los jesuitas, a conocer estas verdades a través del canal Nuevo Tiempo y cómo luché en los primeros días con las verdades que me presentaban. Pero gracias a Dios, en su misericordia, Él me fue haciendo entender eh, acerca de Daniel, acerca de Apocalipsis, acerca de los tiempos que estamos viviendo. Y bueno, fue una experiencia muy, muy especial que empecé a vivir desde ese entonces. Totalmente. Y por eso yo hago la invitación en este momento, cuando terminemos de conversar, para que vayan al canal de YouTube Identidad Nuevo Tiempo Chile, Pastor Víctor Hernández, parte 1, y van a conocer allí pormenores de esta primera sesión que fue sumamente enriquecedora y muy interesante. Pastor, cuando usted ya finalmente decide por Jesús mediante el bautismo, empieza ese caminar con Jesús, de su palabra también, ¿en qué momento de su vida decide estudiar teología y qué es lo que sucede allí? Continúe con el relato. A ver, más o menos el año 2007, 2008, empiezo a sentir este llamado de querer ir a estudiar teología, pero no fue hasta el año 2010 que finalmente entré a estudiar teología. Entre medio hubieron muchas negaciones, me fui a estudiar trabajo social, cosa que lo perdí en menos de un mes la carrera. Entonces realmente fue una lucha, pero el año 2010 finalmente tomo esta decisión de irme a estudiar teología, eh, sin saber nada de lo futuro, sin saber cómo pagar la carrera. Solamente tomé la decisión de irme.
Cuando uno avanza así por fe, adelante en el Señor, usted dice, me había negado muchas veces. De hecho, el pastor Víctor le oraba a Dios, bueno, ya, muéstrame ahora sí. El Señor le mostraba por alguna prueba en particular. El Señor respondía, pero Víctor también hacía caso omiso. Estando ya en la decisión, porque usted dijo, pasó algo cuando estaba estudiando trabajo social, que uno dice, bueno, Dios allí, ¿qué fue lo que sucedió por terquedad allí? Porque el pastor Víctor sabía, bueno, esto es porque no me fui a estudiar teología. Cuéntenos en detalle qué fue lo que sucedió. Sí, mira, yo estaba iniciando el primer semestre y por algún motivo se me inflamó la pierna en la cual no podía caminar. Yo no me había torcido el pie, no me había doblado, nada. Simplemente un día amanecí con el pie inflamado hasta el punto que yo no podía pisar, no me podía poner un calcetín. Y eso estuvo prácticamente 2 semanas y media, estuve en cama y hasta que finalmente sané del asunto, pero fue algo muy extraño porque no necesité tantos medicamentos. Y cuando vuelvo a la carrera, eh, me pegué un resfriado tan fuerte que casi me da una bronconeumonía. Y ahí fue la otra parte del mes que yo estuve fuera de clases. Entonces, cuando yo ya volví a final de mes, el jefe de carrera me decía, mira, Héctor, hay un problema contigo, apenas comenzaste y llegaste a faltar un mes, y la única forma que yo tengo de poder aprobarte es que tú mañana mismo me entregues un documento, un trabajo, de todo lo que es este primer mes. Pero yo le decía, profesor, pero eso es imposible, no puedo entregar un trabajo de un día a otro. Entonces, este profesor me dice, mira, lo que yo te puedo recomendar es que congeles y que en algún momento de tu vida vuelvas a retomar, pero así no podemos seguir avanzando contigo. Entonces, yo creo que fue como una respuesta de Dios al, a la decisión que yo había tomado en un comienzo, que era irme a estudiar teología, pero de repente cambio de parecer y yo le digo, no, señor, yo creo que haciendo trabajo social también te puedo servir. Entonces ahí yo entendí que Dios me quería 100% para Él. No quería ser compartido por ninguna otra profesión. ¿Qué sucedió después? Continúa, Víctor. Bueno, de ahí ya me fui a estudiar teología, me fui a colportar el año 2009, 2000, 2010, ya cuando hubo el terremoto. Ahí conocí a grandes amigos que hasta el día de hoy tengo que están en el ministerio. Y empiezo mi travesía de estudiar teología, no sin tener dificultades, problemas, porque yo había pasado mucho tiempo, si bien había entrado a estudiar, pero haberme puesto al día con griego, con hebreo, con inglés, con la misma profesora, eh, era bastante complicado. Ya entonces me costó un poco tomar el ritmo, pero finalmente Dios me fue guiando hasta que finalmente salí de teología. Me acuerdo que cuando entramos en teología entramos 23 y ya en el último año ya quedábamos muy pocos, muy pocos. Yo creo que habrán sido finalmente unos cuatro de esa generación. Qué bendición, Pastor Víctor, ver ahí de la mano poderosa de Dios guiándole, bueno, tomando finalmente la decisión correcta, la certeza de que Dios quería ese camino. Sin embargo, en 2017 sucede algo muy impactante en su vida que llega a trastocar mucha situación, muchas decisiones. Cuéntenos en detalle qué fue lo que sucedió. Sí, mira, yo salí del 2016 de teología y me fue como capellán de Hollín el año
ya 2017, a comienzo del 2017, pero yo empiezo a tener ciertos problemas de salud que finalmente, bajo hartos exámenes, me entero que tengo una diabetes, pero no una diabetes común, no una diabetes tipo 2 que se puede cuidar con la alimentación, sino que una diabetes autoinmune. Entonces yo hablé con mi presidente de campo en ese tiempo, el pastor Cancino, y yo le pedí permiso para poder tratarme, a lo cual él acepta. Y en ese proceso que yo estoy tratándome de la enfermedad, me viene otro problema que es otra situación autoinmune, que fue un citomegalovirus, que en no pocas palabras significa que yo estaba teniendo sangramiento intestinal y que finalmente llegué a pesar 49 kilos. O sea, se juntó la diabetes autoinmune versus el citomegalovirus, que me llevaron a estar 2 meses en el hospital. En esos 2 meses fueron momentos muy difíciles, de mucho llanto muchas veces, de preguntar al Señor, ¿qué pasó con el plan que tú tenías para mi vida? ¿Por qué se truncó? Y bueno, en esa etapa yo conocí a Osvaldo, que era un hombre de más o menos 73 años, en la cual llegó en un estado grave por un problema del corazón. Y los próximos 2 meses casi yo estuve compartiendo pieza con él, y en la cual había veces que yo no quería ni siquiera orar ni leer la Biblia porque estaba muy debilitado. Yo quería pasar durmiendo porque te podrás imaginar estar en sangramiento constante. No tenía fuerzas para poder leer. Hubo un momento en el cual yo empecé a escribir estando en el hospital y la mano me tiritaba. No era capaz de controlar mi mano, no era capaz de sostener un lápiz. Pero en ese proceso, Osvaldo me decía, amigo, por favor, léeme de la Biblia porque yo necesito saber qué dice de la Biblia. Yo necesito estar en paz con Dios. Y fue conociendo la historia de Osvaldo, conocí a su hijo, a su hija, a su ex esposa que igual lo iba a ver. Ya había un problema ahí de abandono de muchos años. Y después de haber pasado todo ese tiempo en el hospital, después de haber salido del hospital, y después seguir visitando a Osvaldo en el hospital. O sea, yo había salido del hospital, pero ya los 2 días estaba otra vez en el hospital visitando a Osvaldo. Él tuvo un proceso de poder hacer las paces con Dios en primer lugar y poder pedir perdón a su hijo, a su hija, a quien fuera su ex esposa. Y, y me acuerdo que cuando yo ya tomo la decisión de casarme, porque yo ya después viajé a Ecuador a casarme, llego a Chile de vuelta y tengo como unas 10 llamadas perdidas. Y resulta que era Cristian, que era el hijo de Osvaldo, y me dice, Víctor, no te pude ubicar, pero quiero comentarte que mi padre falleció hace un par de días atrás. Yo solamente quiero agradecerte por todo lo que tú hiciste por mi padre, por todo el cariño que tú le entregaste. Yo sentí que Dios te utilizó y tú fuiste para nosotros un ángel. Mi padre se fue en paz. Entonces yo, Ángela, yo ahí entendí realmente por qué había terminado en el hospital. Obviamente que había tenido todo ese tiempo para dar testimonio a los médicos, a las enfermeras, a los TENS. Había muchos que me decían, ¿cómo tú puedes creer en Dios y mira la condición que Dios te tiene? Pero yo le decía, amigo,
Dios es bueno todo el tiempo. Y la gente no podía entender que yo le dijera esas palabras. Pero finalmente, Ángela, todo ese dolor, todo ese sufrimiento que tuve, tenía un propósito. Entre esos llegó un pastor conocido de nuestra familia que me decía: Víctor, el Señor tiene un propósito para ti y el Señor te va a sacar de este lugar, porque el Señor dice que Él te va a utilizar. Yo no sé cómo, pero tú de aquí vas a salir. Y sabes, Ángela, que cuando a mí me dijo esas palabras, yo me quebré. Yo me quebré en llanto. Era como que si Dios mismo me estuviera hablando y yo le decía: Señor, muéstrame lo que tú quieres de mí. Después de esa visita, solamente pasaron 2 semanas y media y yo finalmente salí del hospital. Y, y realmente fue un periodo Veo bien en, especial en donde Dios me guió a pesar del dolor. veo en tu historia, Pastor Víctor, cuando ya no nos quedan nuestras fuerzas, comienzan las fuerzas de Dios. Y uno debe dejar esa mochila gigante, pesada, que uno no puede cargar. La enfermedad que es tan dura, tan difícil, tan pesada. Porque nosotros fuimos hechos para vivir eternamente, saludablemente. Entonces la enfermedad, el dolor no es natural y por eso no podemos llevar esa mochila, pero Jesús se encarga de sobrellevar, de ayudarnos, de aliviar, y en ese momento eh, el pastor haya recibido esas palabras fue de tremenda bendición. Y quiero que me cuente, y allí para finalizar, con su esposita, Ana, cómo sucedió, cómo se dieron las cosas, porque le comentaba a usted, al periodista, Ana terminó siendo mi esposa sin querer, no era como el fin, porque pasando por esa dura enfermedad, el Señor le estaba usando muchísimo. Pastor Víctor, cuéntenos. Sí, mira, sabes que yo a mi esposa, o sea, a Ana, yo la conocí el año 2016 a primera vista, ¿ya? Pero teníamos una amiga en común que era de Colombia, ¿ya? Nidia. Entonces yo un día, bueno, la había visto con ella en la universidad y un día le pregunto a Nidia: amiga, cuéntame un poco más en relación a la chica que te acompaña. A mí me pareció muy linda, pero ella jamás me había visto. Entonces, bueno, después de que yo caí en el hospital, después que salí, empezamos a tener una relación, y puede ser un poco fuerte lo que voy a decir, pero eh, a través de red social, ¿ya? Yo la contacté a ella a través del Messenger, y después hicimos contacto a través del WhatsApp, y ahí fue un periodo de prácticamente casi medio año en la cual yo pude compartir con ella. Pude orar con ella, conocerla, conocer cómo eran sus padres. Y finalmente quedamos en que nos íbamos a juntar el próximo verano en la universidad para poder conocernos ya físicamente. A todo esto yo tenía ciertos temores porque no es fácil tener una relación a distancia, pero yo me dejé guiar por dos cosas fundamentales: lo que dice Dios a través de la Santa Escritura, lo que dicen los testimonios acerca de cómo debe ser la mujer que uno debe escoger. Y bajo ese contexto yo fui viendo cómo ella trataba a su padre, a su madre, la preocupación, el amor que tenía por su familia. Entonces empecé a entender de que ella era la mujer que podría ser la que fuera mi esposa.
Llegamos ese día a la universidad, ella estaba haciendo su magíster en salud pública, yo la fui a ver y bastó un par de días para ya entender de que era una mujer extraordinaria. Lamentablemente después tuvo que irse, pero yo a mediados de año, yo viajé a Ecuador a conocer a su familia. Y ella fue bien directa. Ella dijo que ella no estaba para un noviazgo de niños. eh, si estaba conociendo a alguien, era para poder formar una familia. Entonces, para mí fue, wow, ella quiere formar una familia y está interesada en que esto sea serio. Entonces, finalmente viajo en julio, agosto más o menos a Ecuador, pido la mano a los padres, estuve un buen tiempo con ellos, vuelvo a Chile y viajo a final de año a contraer matrimonio con ella. O sea, hay algunos que pueden decir, oye, fue arriesgado, ¿ah? ¿Eh? Y yo creo que cuando Dios va abriendo las puertas, cuando Dios en su voluntad hace las cosas, todo funciona. Me casé por el civil en Ecuador y volvimos a Chile a realizar el matrimonio civil ya el día 17 de febrero del año 2019. Y de ahí comienza nuestra historia. De ahí comienza nuestra historia y ya el 16 de noviembre del año pasado Dios nos permitió conocer al mayor tesoro que nosotros podemos tener, que Gabriel Isaí. Es una bendición ver cómo a los hijos de Dios hacer realidad ese texto bíblico maravilloso. A los hijos de Dios todas las cosas les ocurren para bien, conforme a su propósito, conforme a su voluntad divina. Pese a esa enfermedad dura, con ese sueño de haber estudiado teología, de haberle hecho caso al Señor finalmente, sin embargo se trastoca de la enfermedad, pero Dios le usó para llegar también a esta familia, para en ese contexto también conocer más a profundidad allí a quien es su esposita, con quien hoy forman una familia. Yo quiero agradecerle, pastor, por su tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, y quiero invitarle para que nos deje un mensaje final, un llamado a partir de lo que el Señor le ha permitido vivir. 8 años después pudo ya ejercer. Hoy ama, sirve al Señor allí en el colegio siendo capellana, así que bueno, déjenos un mensaje final a quienes están viendo, escuchando su historia. Adelante, Sí, Pastor Víctor, para cerrar. como dices, Ángela, tuvieron que pasar 8 años para poder yo finalmente dedicarme a lo que estudié. Pero yo quiero compartir contigo y con todos nuestros amigos un texto que me hizo mucho eco cuando yo estaba en el hospital. Deuteronomios capítulo 8, versículo 15 y 16, que dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, que en una tierra de sed y sin agua te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, pero para en lo postrer hacerte bien. Mis queridos, las cosas que nos ocurren a nosotros en la vida tienen un propósito. Pero nada de lo que nos ocurra, por muy doloroso que sea, finalmente es para destruir, sino que es para hacerte bien, para crecer, para madurar, para dejar tus miedos. Yo puedo entender de que el mayor enemigo de los sueños de Dios son tus miedos. Y el Señor me hizo entender durante todo este tiempo que no debo tener miedo, porque Él me ha guiado hasta aquí y Él lo seguirá haciendo en el futuro. Amén. Muchas gracias, Pastor Víctor, por ese mensaje final que también me recuerda lo que dice Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente,
No temas, no tengas miedo, no desmayes, no te desanimes, no te desalientes. El Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y es una promesa para ti y para mí hoy, en este siglo que estamos viviendo. Debemos estar listos, dispuestos, preparados, porque Jesús viene pronto a buscar a su pueblo. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.